¿Qué tal, sabios? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Conejo Sabio. En este video hablaremos de cosas que quizás no sabías de la Revolución Mexicana. Recuerden que si quieren participar con algún tema y recibir noticias del canal, no olviden suscribirse, darle a la campana de notificaciones, poner un like y compartir. También síganme dentro de mis redes sociales que están dentro de la descripción. Aviso: el material audiovisual que se exhibe a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. El uso del mismo es responsabilidad del usuario. La información sobre la historia que aquí se utiliza es proveniente de varias fuentes. No hablaré de héroes ni villanos, sino de seres humanos con buenas y malas decisiones que han hecho nuestro presente. Precaución: el video puede presentar en la narración situaciones explícitas o lenguaje que pueda incomodar al espectador. Se recomienda discreción. La Revolución Mexicana, que inició el 20 de noviembre de 1910. Esta fecha es tan importante para nosotros los mexicanos, que cada año celebramos aquel acontecimiento en la historia de nuestra nación. Pero, ¿qué es lo que realmente celebramos? Esta pregunta recae casi siempre a la democracia y soberanía del país. Sin embargo, te diré varios datos que harán que sepas más sobre la Revolución Mexicana. Sufragio efectivo, no reelección. Madero fue hijo de una familia bien acomodada en el país. Sin embargo, su familia no podía aspirar a más. Es así que Madero inicia en 1908 su camino hacia las elecciones presidenciales. Esto fue porque el presidente Porfirio Díaz había dicho el mismo año que ya era tiempo de retirarse del mando del país. Madero escribió un libro titulado La sucesión presidencial de 1910, el cual repartió en diciembre de 1908 en Coahuila. Este libro le abrió a Madero las puertas de la política nacional por la crítica que daba hacia la dictadura del presidente de la República. Con su obra publicada, Madero comenzó su odisea democrática por la mayoría del territorio nacional, buscando libertades públicas con la intención de cambiar la balanza hacia las elecciones de 1910. Visitó 22 estados de la nación llevando como bandera y como lema sufragio efectivo, no reelección, incitando a todo el país para participar en las elecciones con su voto. Ese lema también fue utilizado por Porfirio Díaz años atrás cuando se enfrentó a Benito Juárez por la presidencia de 1867, todo por manera democrática, donde perdió. Ese lema sería utilizado una vez más en 1871, sin embargo ahora con un movimiento armado plasmado en el Plan de la Noria, que también perdería Porfirio Díaz. Tierra y libertad. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, fue un guerrillero activo en la Revolución Mexicana, peleando por el derecho de los indígenas sobre la tierra. Se caracterizó por mantener en alto a los pueblos trabajadores campesinos, deshacer los hacendados y cacicazgos. Después se enfrentaría a Venustiano Carranza, quien fue su aliado años atrás al sentirse traicionado. Un lema que usaría frecuentemente es el de tierra y libertad, frase que llevaría el ejército zapatista como identidad. Sin embargo, esa frase no la inventó Zapata, como a todos nos han hecho creer a través de la historia. La frase fue citada por primera vez por Ricardo Flores Magón, quien fue un escritor y político, fundador del Partido Liberal Mexicano y siendo una influencia enorme en los círculos intelectuales del país, quien usó el lema en sus escritos políticos. Sin embargo, el lema se extrajo del movimiento campesino ruso de 1861. Asimismo, también fue el nombre de un periódico anarquista español de 1888. Las mujeres con pistola. A pesar de que el México heredado por la Revolución se volvió machista, entre comillas, en el mismo movimiento las mujeres salieron del rol de ser amas de casa para enfrentarse a la guerra. El movimiento armado hizo que los hombres salieran a combatir. Muchas mujeres se quedaron en casa, sin embargo, no se quedaron conformes. Muchas salieron a defender sus hogares y sus regiones, otras salieron impulsadas por el orgullo nacional y otras tantas salieron para ser figuras en la lucha. Las soldaderas, quienes con ambiciones militares e ideológicas tomaron un papel importante durante la Revolución y que nuestra historia las hizo invisibles en nuestra cultura, son un cúmulo de historias de guerra y de heroísmo revolucionario. Estas guerrilleras estaban la mayoría de veces en la línea con los batallones.
con papeles dentro del rol de su época como hacer de comer. Otros casos dándoles la especialidad de enfermeras, soldados efectivos y amantes rompecorazones de los caudillos. También hubo algunas que decidieron quitarse las enaguas y ponerse pantalones, cambiando su género y siendo reconocidas como grandes líderes. Cuando acabó la guerra, ellas regresaron a las enaguas siendo las jefas de las casas o de las familias enteras, pero dentro de sus comunidades y o regiones se les seguía poniendo el mote masculino en sus títulos o en sus nombres de caudillos. Muchas de ellas fueron enterradas con decoraciones, reconocidas como grandes líderes revolucionarios. Entre la lista de tantas soldaderas se encuentran Doña Encarnación Mares, Chonita, Carmen Parra la Coronela Alanís, Petra Pedro Herrera, Rosa Bobadilla la Coronela, Margarita Neri, Doña Ramona Viuda de Flores la Güera Carrasco, Amelia Robles Ávila, Amelio, Valentina Ramírez la Leona de Notoral, Leonarda Martínez la Carambada, Adela Velarde Pérez la Adelita, entre otras tantas. Éramos aliados. Cuando comenzó la Revolución Mexicana, Madero buscó aliarse con algunos líderes políticos y militares que se desarrollarían bien contra las fuerzas de Porfirio Díaz. Sin embargo, en el transcurso de la revolución, los intereses por el poder darían pie por buscar de cualquier otra manera el mando de la nación. Otros quizás solo querían una paz afable o simplemente fama. Así es como encontraremos traiciones dentro de los revolucionarios, pareciéndose mucho a un melodrama escrito quizás por algún romántico nacionalista, donde Madero será traicionado por Victoriano Huerta. Huerta a su vez será enfrentado por Zapata, Villa y Carranza, siendo este último quien quedaría con el poder y prometiendo a los caudillos lo que buscaba. Sin embargo, estando en el poder descuidó la palabra que les había dado. Esto hizo que los revolucionarios se pusieran en contra de Carranza, desconociendo su poder y alzándose en armas una vez más. Carranza mató al caudillo del sur, Zapata, e intentó varias veces matar, sin lograrlo, al centauro del norte, Villa. Obregón, quien estaba a servicio de Carranza, en 1920 anunció su candidatura, pero Carranza intentó mandarlo a juicio con el pretexto de que conspiraba contra el gobierno. Obregón se puso en contra de Carranza junto a Plutarco Elías Calles, quienes lo matarían en mayo de ese año. Obregón pidió ayuda al centauro del norte, dándole la garantía de una vida tranquila. Sin embargo, para el año de 1923, Obregón se sintió amenazado por la popularidad de Villa. Lo mandó a matar para acabar con el último ícono de la revolución. Tiempo después, en 1928, Obregón fue asesinado en una comida, donde se dice que Plutarco Elías Calles lo mandó a matar. Calles apadrinó políticamente a un joven de nombre Lázaro Cárdenas del Río, que cuando llegó a ser presidente, desterró a Plutarco Elías Calles para que no interviniera con las influencias en la política nacional como lo llevaba haciendo desde años. Lázaro Cárdenas fue el punto final de una época de traiciones revolucionarias. 20 de noviembre de 1910. Francisco I. Madero fue el principal contrincante electoral de Porfirio Díaz en el año de 1910. Su candidatura la obtuvo el 15 de abril de ese año. Sin embargo, para el mes de junio en la ciudad de Monterrey, cuando cursaba su cuarta gira electoral, fue encarcelado con el pretexto de haber obstruido la justicia en San Luis Potosí. Mientras estaba preso, escribió varios textos para sus seguidores explicando la razón por la cual estaba ahí en esa prisión, dándoles a entender que sería una piedra en el zapato para las elecciones que se avecinaban. También escribiría una carta abierta a Porfirio Díaz en la cual le decía que la nación estaba cansada del continuismo y que demandaba ser gobernada por la Constitución y no con el paternalismo, que serían responsables por las consecuencias si insistían por la reelección. La gente tuvo mucha empatía con Madero y aunque no todos lo veían en la presidencia, muchos sí tenían esperanza en la libertad del candidato y el cambio que se deseaba. Estando preso fue llamado el apóstol de la democracia. Madero fue trasladado a San Luis Potosí, donde pasó encarcelado las elecciones realizadas en junio de 1910. Por obviedad, Porfirio Díaz ganó dichas elecciones. Sin embargo, desde la cárcel, Madero convocó a sus partidarios a documentar con detalle el fraude electoral. El 16 de septiembre de ese año, Porfirio Díaz mencionó que no había dudas sobre el resultado de la elección, con un cinismo políticamente correcto. En octubre se oficializa la presidencia de Porfirio Díaz.
En el mismo octubre, Madero escribió el Plan de San Luis, donde se desconoció la presidencia de Díaz, marcando las elecciones como fraudulentas y poniéndose como presidente provisional hasta que el pueblo volviera a elegir a su mandatario y de la forma más honesta, después de revisar a profundidad las leyes que se habían puesto en el porfiriato y cambiarlas para el bien del pueblo. El Plan de San Luis fue el pretexto perfecto para Madero de iniciar un movimiento revolucionario. Tiempo atrás, él se abstendría de hacer la guerra ya que creía en las leyes, pero en ese momento mencionó que si Porfirio Díaz no aceptaba el Plan de San Luis, el pueblo armado haría que se quitara del poder. En su plan, mencionó que el día domingo 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde se alzarían en armas si no se cumplían las demandas establecidas. Llegó el día y la hora acordada. El lugar, Piedras Negras, Coahuila, y así se inicia la guerra civil más grande de nuestra nación. Lo que significa la I de Francisco I. Madero. En México existen muchos mitos y leyendas con respecto a algunos actores históricos o a sus hazañas. Sin embargo, en la Revolución Mexicana habrá muchas incógnitas con los nombres que ostentan estos personajes. Uno de los que más se ha dado de manera errónea ha sido la incógnita de la I del nombre de Madero. Tras su muerte, se hicieron varias especulaciones de lo que significaba la I. Algunos decían que era Inocencio, como se había puesto en su acta de defunción, otros que era Indalecio, y unos más que solo era una letra ornamental dentro de un nombre opulento. Su padre, Francisco Madero Hernández, y su madre, Mercedes González, bautizaron a su hijo primogénito con el nombre de Francisco Ignacio Madero Hernández, en honor del Santo de Asís y el fundador de la Compañía de Jesús. Madero renegó de su segundo nombre por el mal recuerdo que tenía como estudiante con los miembros de la Orden Jesuita de San Ignacio de Loyola en Saltillo, por lo cual adoptó el nombre de Indalecio. Sin embargo, no hay documento que sustente esta versión. En 1966, su hermano Raúl Madero Hernández señaló: las conversaciones de paz habían comenzado. Por el lado revolucionario participaban Sánchez Azcona, Gustavo Madero, Federico y Roque González Garza, Alfonso Madero y Francisco Ignacio, cuyo segundo nombre quiero puntualizar porque casi nadie lo conoce y se le atribuyen muchos al capricho de cada quien. Muy bien, sabios, hemos conocido 6 datos sobre la Revolución Mexicana. Quizás algunos ya los conocías o quizás todos. Si es así, comparte el video para que alguien más sepa de ellos. Si no los conocías, espero que este video te haya servido y de igual manera comparte para que más gente los conozca. Estos datos no son los únicos sobre la revolución. Si quieres que publique más sobre esta guerra, deja un comentario y un like. Si eres un sabio nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales, las cuales las dejaré en la descripción. Sin más, les recuerdo que ustedes son los sabios, yo, el Conejo Sabio, y hasta la próxima.